Buenos días, Dios les bendiga, queridos hermanos. Bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes una pequeña palabra en esta mañana preciosa acá desde la Guásima de Alajuela. Aquí estamos trabajando hoy y bueno, bendito sea el Señor porque me da este tiempito que le quitamos al trabajo para poder compartir con ustedes una pequeña palabra. Bendito sea Dios porque Dios es grande y maravilloso. Si vamos a la palabra que está en Mateo 24, capítulo 24, versículo 42, en el contexto la palabra nos está hablando de estar siempre alerta, de estar siempre de estar siempre alertas, de estar preparados. Es la palabra que nos enseña Mateo 24, 42, ¿verdad? Nos enseña a estar siempre alertas, preparados, estar siempre cuidadosos. Es una palabra bastante fuerte la que nos enseña Mateo 24, 42. Muchas veces nosotros no estamos prevenidos. Me acuerdo un día que hace muchos años me acuerdo de cómo una vez se nos dijo que en el lugar donde vivíamos andaban unos hombres muy peligrosos que habían inclusive asaltado unos bancos y que andaban por los alrededores. Yo me acuerdo que en ese tiempo nosotros no dormíamos porque vivíamos pensando en la hora en que podían llegar a abrir las puertas y hacernos daño, porque ellos andaban escondiéndose, pues habían robado un banco y ellos andaban viendo a ver en qué casa se metían. Entonces yo me acuerdo muy bien que en aquel tiempo uno no dormía tranquilo, uno dormía pensando en la hora en que podían llegar aquellos hombres y meterse en nuestra casa. Esa palabra de Mateo 24, capítulo 24, versículo 42, nos insta a estar prevenidos. Es decir, en aquel tiempo uno estaba prevenido, estaba esperando, porque en cualquier momento podían venir aquellas personas y meterse a nuestros hogares y hacernos daño. En aquel tiempo se decía que andaban con armas de grueso calibre y todo, entonces más preocupado estaba uno. Hoy el Señor en esta palabra nos enseña y nos dice que debemos estar alertas, que debemos estar prevenidos, que debemos estar preocupados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Yo creo que si a usted y a mí hoy alguien nos dijera que el Señor viene mañana, yo creo que usted y yo hoy no dormiríamos, porque no podríamos dormir pensando en que si el Señor viene mañana y viene por nosotros, ¿a dónde iríamos? ¿Cuál sería el rumbo de nuestras vidas? ¿Cuál sería el rumbo por el cual iríamos a estar por la eternidad? Entonces, aquí cabe una pregunta que es una pregunta que nos confronta, es una pregunta fuerte, porque si el Señor viniera hoy, si el Señor viniera mañana, ¿a dónde iríamos? Iríamos a lo que dice Mateo 24, 51, que dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Iríamos ahí? Mateo 24, 51 dice: y ahí será el lloro y el crujir de dientes. O iríamos donde dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17,
donde dice que estaremos con el Señor por la eternidad. Así como dice el Señor, que el que cree en el Hijo, que el que recibe al Hijo, dice que aunque esté muerto, vivirá. O sea, vivirá para vida eterna. Eso es lo que nos ofrece Jesús. Entonces, en una mañana como esta, bendecida por el Señor, cabe la pregunta, si el Señor viene hoy, en la madrugada, en la noche, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde realmente iríamos? Iríamos donde dice Mateo 24:51, que ahí será el lloro y el crujir de dientes para la eternidad. O iríamos donde dice Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos 16 y 17, que dice que estaremos con el Señor por la eternidad. Esta es una palabra que nos tiene que hacer meditar de cómo están nuestras vidas. ¿Estamos preparados para la venida del Señor? ¿Estamos realmente preparados? ¿Estamos haciendo las cosas realmente para el Señor? ¿O no es así? ¿O estamos, como dice la palabra la palabra nos habla de 10 vírgenes que habían? Dice que 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. Eso dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 25. ¿Estamos siendo prudentes con nuestra vida o estamos siendo imprudentes? El Señor en esta palabra de Mateo 24, capítulo 24, versículo 42, nos insta a no solo estar alertas, a no solo estar preparados, a no solo estar prevenidos, sino también nos insta a ser un instrumento para que otras personas vengan a Jesús, para que cuando el Señor venga a Jesús, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, nos vayamos con el Señor y no vayamos donde dice Mateo 24 y 51, que es el crujir de dientes. La Biblia nos habla de un tiempo difícil, queridos hermanos. Mateo 24, 22 dice que serán días de zarandeo. Estamos viviendo días de zarandeo, estamos viviendo días donde el Señor está permitiendo un zarandeo para ver quiénes se van a ir un día con Él y quiénes un día no se van a ir con Él. El día del Señor puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de 10 años, puede ser dentro de 50 años, solo el Señor lo sabe. Pero el Señor nos dice, estad preparados. Velad pues no sabéis ni la hora ni el día en que ha de venir el Señor. Eso dice el Señor en su bendita palabra. Dice el Señor en Mateo 24, capítulo 22, dice que los días serán acortados. Dice que si no fuese así, dice que serán acortados por causa de sus escogidos. Cuando el Señor nos habla de un zarandeo, nos habla de que el Señor está escogiendo las personas que un día se van a ir con Él. Yo creo que el Señor, si algo quiere, es que usted que está ahí detrás de esa pantalla también se vaya con Él. El Señor no quiere que usted pase por el lloro y el crujir de dientes del cual habla Mateo 24, 51. El Señor quiere que usted se vaya con Él, que a través de usted su familia se vaya con Él, que usted tenga una vida para vida eterna. El Señor nos promete, nos hace una promesa y nos dice que aquel que le recibe a Él, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y nos dice en Tesalonicenses que un día Él vendrá
y vendrá por sus escogidos, vendrá por su iglesia. Y aquellos que aún en la muerte natural hayan fallecido, dice que cuando Él venga, Él los levantará, los resucitará para llevarlos con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es un mensaje de alerta, ese es un mensaje de prevención, ese es un mensaje que realmente nos insta a meditar y a preguntarnos, si el Señor viene hoy por mí, por mi vida, si el Señor decide que hasta hoy debo vivir, ¿a dónde iré después de que cierre mis ojos? ¿A dónde será el lugar donde yo voy a estar? Donde dice Mateo 24:51, que es el crujir y el lloro, que es el lloro y el crujir de dientes. O donde dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que dice que estaremos con el Señor por la eternidad. En Mateo 25, Jesús, a través de las parábolas, que son las que usa Jesús en Mateo capítulo 25, usa muchas parábolas y habla de su segunda venida. A través de las parábolas que Él está usando, Él está hablando de su segunda venida y nos insta a estar preparados, a estar prevenidos, a estar precavidos. La parábola de las 10 vírgenes que el Señor usa para enseñarnos que debemos de estar preparados y precavidos, para enseñarnos que no debemos de dormir, que debemos de estar despiertos. Nos habla de la prudencia de 5 vírgenes, pero también nos habla de la imprudencia de las otras 5 vírgenes, porque nos está hablando de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Dice que las 5 prudentes, dice que alistaron sus lámparas, ¿sí? Alistaron sus lámparas, dice que le cortaron su mechita, las limpiaron bien y las llenaron bien de aceite. El aceite significa la unción de Dios. La unción de Dios significa el Espíritu Santo. Debemos estar llenos del Espíritu Santo para que esa lámpara nunca se apague. Pero la parábola de las 10 vírgenes nos habla de 5 vírgenes que fueron imprudentes. Somos aquellos que vivimos la vida pensando que nunca nos vamos a morir. Somos aquellos que vivimos la vida pensando que Dios todo lo perdona. Y sí, Dios todo lo perdona, queridos hermanos, pero cuando nos arrepentimos de nuestro corazón. Pero no sea y nos pase lo que le pasó a aquellas 5 vírgenes imprudentes, que cuando el Señor vino, las encontró durmiendo. Las encontró durmiendo. Mas aquellas 5 vírgenes que fueron prudentes, que llenaron sus lámparas con aceites, dice que cuando se escuchó la voz que ahí viene el esposo, que es el que representa a Jesús, las lámparas representan a las mujeres, representan al mundo, representan a la iglesia del Señor, y el esposo representa la venida del Señor Jesús. Pero dice que aquellas 5 vírgenes imprudentes, cuando se escuchó aquella voz que decía, ahí viene el esposo, o sea Jesús, dice que las encontró durmiendo, con sus lámparas vacías de aceite. Hay muchas personas que hoy están vacías del Espíritu Santo, están llenas de muchas cosas, menos del Espíritu Santo, no están preparadas. Y la parábola dice que cuando el esposo vino, o sea Jesús, dice que aquellas 5 vírgenes que fueron prudentes entraron con él al aposento. ¿Quiénes van a entrar con él en su venida? Su iglesia, los que están preparados, los que realmente hoy van a hacer una meditación en sus vidas y se van a preguntar, ¿qué pasará si el Señor viene hoy por mí? ¿Estaré preparado como las 5 vírgenes prudentes con su lámpara limpiecita llena de aceite? ¿Y podré irme con él, entraré con él a su aposento? ¿O seré de las 5 vírgenes imprudentes que cuando el Señor llegó y entró a su aposento con su iglesia, ellas estaban durmiendo? Hoy el mundo
está durmiendo en un sueño, que cree que las cosas que están escritas no se van a cumplir. Sin embargo, podemos ver cómo las cosas se han ido cumpliendo una por una. Si tú leyeras la Biblia, te vas a dar cuenta que todo lo que está sucediendo, que todo lo que ha sucedido y que todo lo que está por venir está escrito en la Biblia. Esto no es un juego, esto es una realidad. Las vírgenes representan, las vírgenes de las cuales habla Mateo 25, de las 10 vírgenes, las vírgenes representan la iglesia. Y el esposo representa a Jesús. Debemos meditar, debemos ser prudentes, debemos estar preparados, debemos estar prevenidos. Las 5 vírgenes prudentes llenaron sus lámparas y las prepararon para cuando el Señor venía. Mientras que las otras 5 vírgenes imprudentes cabecearon de sueño y poco a poco se fueron durmiendo. Hoy hay un mundo que poco a poco se ha ido durmiendo. Hoy hay un mundo que está dormido, está sumido en las cosas materiales y se le ha olvidado lo más importante, que es la parte espiritual en su vida. La parte espiritual en la vida del ser humano representa la relación con Dios, representa la intimidad con Dios. Pero hoy vivimos más por la carne que por el espíritu, y por eso nos hemos alejado de Dios. Lo que hoy sucede no es casualidad, lo que hoy sucede es una realidad de la imprudencia, como de las 5 vírgenes imprudentes. Hoy habemos personas que hemos vivido y estamos viviendo más en la carne, vivimos más afanados por las cosas materiales de este mundo. Todos los días nos dicen que todo se va a quedar aquí, que un día nada nos llevaremos, y sin embargo no meditamos, no reflexionamos de qué es lo más importante en esta vida. La palabra del Señor dice: ¿qué ganará el hombre? Dice, si ganare la fama, si ganare el mundo, si ganare todo lo material y perdiere su alma. Esta palabra es fuerte. Estamos preparados hoy para ganarnos al Señor y no para perder nuestra alma. ¿A dónde iríamos si el Señor decide en este día venir por usted y venir por mí? Primera de Samuel nos habla de la unción, de lo que significa la unción. El mundo hoy necesita la parte espiritual en su vida, porque es la parte donde el Señor nos puede ungir. Cuando nos habla de que aquellas vírgenes prudentes llenaron sus lámparas con aceite, estaba hablando del Espíritu Santo. Eso representa el aceite, el Espíritu Santo. Cuando en Primera de Samuel vemos que Samuel lleva un cacho y lo lleva lleno de aceite y está buscando a un hombre que Dios le había hablado para que lo ungiera, lo iba a ungir con el aceite. Y dice que cuando Samuel encontró a aquel hombre, que era David, al cual el Señor ya había destinado que iba a ser ungido, dice que Samuel lo unge con aceite y de inmediato cayó el Espíritu Santo sobre David. Hoy debemos llenar nuestras lámparas. ¿Quién es la lámpara? Somos usted y yo. Estas lámparas tienen que estar llenas del aceite. ¿Cuál aceite? El Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. La lámpara representa la forma en que vivimos y el aceite representa el Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para ser prudentes. El tener el Espíritu Santo en nuestra vida nos hace ser como las 5 vírgenes prudentes. Queridos hermanos, en esta mañana para mí ha sido un privilegio el poder compartir con ustedes
un pequeño mensaje del Señor en unos días tan difíciles como los que estamos viviendo. Recuerda, Mateo 24-22 nos habla de los días difíciles. Estamos viviendo días difíciles, donde dice que si los días no se acordaran por causa de los escogidos del Señor, nadie se salvaría. Hoy el Señor ha hablado a su corazón y le dice: medita, reflexiona. ¿Dónde irías si el Señor hoy viene por ti? Si el Señor hoy decide que tú ya no vives más, ¿dónde irías? Donde dice Mateo 24:51, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿O dónde irías? Donde dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, que dice que estaremos con Él por la eternidad. Hoy es un buen día para reflexionar y para meditar. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.